Muy buenos días desde el foco oscuro. Comenzamos la emisión de hoy, 11 de febrero de 2023, con el recuerdo del fallecimiento de Británico, exactamente. Él era hijo de Claudio el emperador y de su tercera esposa Valeria Mesalina. Pues nada, pues fue nombrado heredero de Claudio y claro, luego pues, venía después otro detrás y claro, pues hubo que eliminarle a los 14 años, justo cuando iba a cumplir 14 años, lo cumplía un día después, pues fue envenenado. Bueno, pues seguimos con fallecimientos y ahora hablamos del fallecimiento de Heraclio, que fue un emperador bizantino y tuvo una época muy delicada porque hubo una guerra muy dura con el imperio sasánida, con los persas, y luego se aprovecharon un poco los musulmanes, que claro, hay que recordar, se murió en el 641, en el 622 en la gira musulmana, la peregrinación de Mahoma, y claro, en gran medida se aprovechan un poco de la debilidad tanto del imperio sasánida como del imperio bizantino después de esa guerra para expandirse. Bueno, seguimos con efemérides, con el fallecimiento del Papa Pascual I. Seguimos con Jacobo Príaz Alape, que fue un político colombiano, comunista. Bueno, pues parece ser que en el momento de su muerte pues surgieron los FARC un poco. Bueno, era comunista. En 1997 fallece Francisco Arratibel Fuentes, es un empresario asesinado por ETA. Parece que estaba en el carnaval de Tolosa y le mataron ahí delante de uno de sus hijos. Bueno, en 2006 fallece Juan Girales, era un pintor que no encontró su fecha de nacimiento y bueno, parte que es parte de la nueva figuración madrileña. Estuvo una época en el arte de Reina Sofía, una exposición, y bueno, este es un cuadro suyo que se llama La clase. Bueno, pues un poco utilizaba también collage, varios estilos un poquito diferentes. Bueno, pues otro fallecimiento, esta vez de una persona pues que lo tenía todo. Y bueno, y tiene ese momento glorioso que es Whitney Houston, pues que nacía en 1963, fallece en el 2012. Pues la artista femenina más galardonada de todos los tiempos, según el libro Guinness de los récords. 170 millones de álbumes, sencillos y vídeos vendidos. Pues fue encontrada en la bañera del hotel. Y bueno, pues parece ser que consumía muchas drogas y en gran medida pues se quedó por eso. No la pudieron reanimar. Que ver, esta canción es que hay que reconocer, se pone la piel de gallina. Bueno, pues seguimos un poquito ya empezamos con acontecimientos históricos y seguimos un poco con la fundación de Japón en el año 660 a.C., que más o menos si aplicamos el calendario gregoriano, pues el emperador llamado Shinnu, descendiente de la diosa del dios Amaterasu, ascendió al trono el primer día de este año y esto lo celebraron los japoneses, sobre todo en la época Meiji, un poco para dar importancia al emperador, pero luego una vez lo abolieron, después de la Segunda Guerra Mundial fue abolido y luego en el año 1996 se volvió a restablecer, pero bueno, ya sin la importancia que tenía antes. Bueno, pues seguimos con acontecimientos y vamos con Sikshapatri, pues porque el líder hinduista llamado Swami Narayan escribe este libro, pues es un texto importante, una religión que sigue unos 10 millones de personas más o menos. Y bueno, tiene una serie de prohibiciones, como no hacer daño a los animales, no comer carne animal, claro, se prohíbe las relaciones sexuales promiscuas, el consumo de alcohol, bueno, el suicidio también. Luego, el otro acontecimiento importante es la aparición de la Virgen de Lourdes. Sí, un 11 de febrero de 1858 se le aparece por primera vez en una cueva. Esta chica era una chica que fue a buscar leña, Bernardet Subiró, y encontró a una muchacha que era una jovencita, y luego más tarde ya se apareció como la Inmaculada Concepción. Al principio no era una muchacha. Bueno, vamos a ver, al principio no la creían, otros sí. Bueno, en 1873 se proclama en España la Primera República, se acepta la renuncia de Amadeo de Saboya y se proclama la Primera República, siendo presidente de la misma Estanislao Figueras. Bueno, en 1890 se produce un hecho significativo porque Gran Bretaña le presenta un ultimátum a Portugal por el asunto de Portugal quería, entre la zona de Mozambique y Angola, crear ahí una influencia. Claro, los ingleses dijeron, verde, el ámbito segar, le presentó un ultimátum, pero claro, los ingleses siempre han sido muy aliados de los portugueses, pero en esta ocasión parece ser que eso llevó a un cambio de gobierno en Portugal y todo. Bueno, seguimos en 1906, se promulga la bula Mementer Nos. Se enfadan mucho el Papa Pío XII por la separación en Francia entre la Iglesia y el Estado. Entonces publica esta bula en el año tercero del pontificado del Papa Pío X. Bueno, esto fue en 1906 y 23 años después se producen los pactos de Letrán, por los que
Roma reconoce a Italia, Italia reconoce a Roma, los pactos de Leclerc, se crea la ciudad del Vaticano y el Vaticano como entidad política independiente. Un asunto bastante interesante. Luego, en 1945, se clausura la conferencia de Yalta, que había empezado el 4 de febrero, se acaba el 11, y aquí está la foto en este libro de la política exterior de Estados Unidos, porque Estados Unidos había sido un país bastante aislacionista, pero bueno, ya en la Segunda Guerra Mundial entró aquí está Churchill, Roosevelt y Stalin, los tres grandes que son los que deciden todo lo que hay que hacer, lo que hay que deshacer. Ahí se repartieron el mundo. Bueno. En 1976, el 11 de febrero, pues acaba un secuestro. Antonio María Oriol de Urquijo había sido secuestrado por el Grapo el 11 de diciembre y también el general Villascusa lo había sido el 24 de enero. Y los dos fueron encontrados en un piso de Alcorcón. Apareció allí la policía y los liberó. Bueno, en 1989 se produce el nombramiento de la primera obispa, Bárbara Clementine Harris, por la Iglesia Episcopaliana, la Comunión Anglicana de Estados Unidos. En 1990 sale Mandela de la cárcel, después de estar 27 años en ella. Y seguimos con las efemérides. En 1990 también se produce la primera derrota de Mike Tyson. Llevaba 37 combates seguidos ganando. Y bueno, las apuestas le estaban 42-1 a favor suyo en Japón, pero empezó ganando el otro por puntos. En el octavo, Mike Tyson parece ser que le tiró, le hizo un KO, pero dicen que se queja de que contó lento el árbitro, pero al final, poco después, el otro le pegó y ya le dejó KO, me parece. Entonces, bueno, pues perdió Mike Tyson, la corona y todo. Toda la vida de Mike Tyson muy interesante. Pegaba, hay que ver cómo pegaba. Bueno, pues en 1991 se produce la fundación de la UPO, esto es la Organización de Naciones y Pueblos No Representados. Bueno, está la Asamblea Nacional Catalana, pues bueno, pueblos no representados en la ONU. Bueno. En 1994 se produce la intervención de la PSV, la promoción social de viviendas. Esta era una cooperativa más o menos que se hizo un GT para que la gente consiguiera viviendas baratas, pero bueno, algo hubo mala gestión y hubo gente que perdía sus ahorros ahí. Fue una cosa muy importante. Además, esto de la vivienda fue algo muy importante. Yo creo que se ha estudiado poco. En 2011 se produce un derrumbe de la presa en Pakistán, la presa Sadikor, y pierden la vida al menos 135 personas y hay 500 desaparecidos. O sea, que ¿a dónde van los desaparecidos? Pues o sea, que debieron de haber bastante más muertos. En 2007 se produce un referéndum sobre el aborto en Portugal, en el que vence el sí, por el 60% casi de los votos. En 2011 se produce la renuncia de Mubarak en Egipto, después de 30 años de gobierno. En 1847 empezamos ya con nacimiento. Se produce el nacimiento de Thomas Alva Edison, fue un gran empresario, inventó el fonógrafo, sobre todo tuvo 1093 patentes, y la bombilla incandescente. Pues bueno, pues. Y luego con JP Morgan fundó la Edison Electric, que luego se convirtió en la General Electric. Pues tiene un cráter lunar, como no iba a ser menos. Y bueno, y vamos con nacimiento, porque en 1903, ¿quién nace? Pues nace esta persona que ¿quién no ha tenido un rato con él? ¿Quién no ha pasado un rato con Machín? Cucuruchito de maní. Ahí quieren uno, buscan un cucuruchito. Un maní. Aparte del manicero, pues también se acuerdan de sus gardenias y de sus angelitos negros. Bueno, vamos a seguir con el efemérides porque no podemos quedar aquí con nuestro Machín todo el día. Que luego vino a España a vivir, vivió en Sevilla y está enterrado en el cementerio de San Fernando de Sevilla, en la tumba número 52. ¿Quién no ha pasado un buen rato con Machín? Bueno, pues seguimos con Amparo Ribelles, que nace en 1925, Machín nacía en 1903, se acaba siendo muy mayor. Amparo Ribelles, que nace en 1925, es una actriz, fue la primera galardonada con un Goya, por Hay que deshacer la casa, y actuó en una película también, Mr. Arcading, que la dirigió Orson Welles. Y La Leona de Castilla, que hacía de la viuda de María de Pacheco, que juraba venganza. Bueno, en 1964 nace Mary Quant,
que bueno, fue famoso en su día porque puso de moda la minifalda y decía que su mayor frustración fue que Margaret Thatcher no la llegó a usar nunca. Había que verla con minifalda de Margaret Thatcher. También hizo colorido de cosmética, era una persona muy curiosa. En 1943 nace Joselito con sus canciones de El pequeño ruiseñor, Saineta del ruiseñor, y bueno, acaba actuando en Torrente 4. En 1950 pues nace otra persona que también tenía mucha marcha. ¿Quién no se acuerda? Pues sí, Embrujada de Tino Casal, El champú de huevo, Eloís. Muchas marchas tenía, muy original este cantor. Empezó ya viajando por ahí, buscando sitios. Y bueno, y al final murió en un accidente de tráfico, el pobre. Bueno, pues seguimos un poco con nacimientos. Porque en 1958 nace Pepo Hernández, que fue un entrenador de baloncesto y... Con ella hasta hacerla enloquecer. Topi, la estrella invitará. Bueno, ahora dejar la música porque si no, no paramos. Pues bueno, pues nace Pepo Hernández en 1958, que fue entrenador de baloncesto, con el que España ganó el Mundial de Japón 2006. Además, antes justo de la final se murió su padre y no dijo nada a los jugadores. Luego se presentó a candidata a la alcaldía de Madrid con el PSOE con el 2019, pero no ganó. Bueno, seguimos con otra cantante, Sheryl Crow, que también ha vendido bastante, tiene 9 Grammys. Una cantante, esto es Algo Benadú, una canción que también está muy bien. Bueno, y seguimos con otra cantante, que el Sheryl Crow nace en 1962. Y en 1961 nace Kelly Rowland, que es una actriz, una cantante, que primero cantó con Beyoncé, hizo el grupo de Destiny Child. Y luego esta canción la canta junto a Nelly, que también y canta otra junto a David Guetta. Está muy bien también. No está conocida como Beyoncé, pero también él tiene sus conocimientos, ¿eh? Bueno, y seguimos con otro nacimiento. El anterior, Kelly Rowland, nació en 1900... Bueno, no decimos la edad, que es muy joven. En 1995 nació la Taylor Lautner, que es el actor pues, de Crepúsculo, pues el hombre lobo, que hay que ver con esos hombres lobos que no sé si quieres que no te coman o que te coman. Las cosas como son. Bueno, en 1380 nació Poggio Bracciolini, este es un humanista, fue canciller de Florencia, y sobre todo es conocido porque era recopilador de manuscritos y gracias a él se salvó un libro que es Rerum Natura de Lucrecio, sobre la naturaleza de las cosas, un libro donde un poco muestra las ideas del atomismo, una filosofía bastante curiosa. Y entonces es muy importante este libro para ciertos filósofos. El maní lo tengo atravesado, la cosa como son. Es muy importante este libro. Y nació en 1380. Era italiano. Trabajó para Florencia. Luego en el año 1535 nace el Papa Gregorio XIV. En 1568 nace Honoré d'Urfé, un escritor que crea La Astrea. En La Astrea es una novela fluente, una novela pastoril, bizantina, en parte autobiográfica, en escala muy larga, larguísima narración, preciosista. Lo llama una novela fuente. Luis Paret nace en 1646. En un pintor con un estilo bastante personal. Y bueno, tienen aquí un cuadro suyo hecho por él. Esto es la Puerta del Sol. La Boca de Metro no la ven, pues claro, en la Puerta del Sol en 1773. Pues bueno, pues un pintor que era un poquito más rococó, tipo Mengs. No llega, aunque estaba en el clasicismo, sigue un poco en el rococó. Bueno, en 1800 nace William Fox Talbot, que es un inventor calotipo, que es una especie de fotografía. Y luego tiene un libro publicado, que es el segundo publicado de fotografía de él, y que es muy bonita la portada, se llama El lápiz de la naturaleza. Pues este es el libro que tiene él. Bueno, y seguimos un poco con nacimientos, con Saturnino Martín Cerezo. Este fue un militar, o el último comandante de los últimos de Filipinas. Carlos Carrà es otro pintor, 1881. Y bueno, empezó siendo futurista y luego volvió un poco a una idea más clásica de la pintura, como también empezó siendo anarquista y luego se convirtió en ultranacionalista, por estos pantazos que pegan algunos. En 1885 nació Venceslao Fernández Flores, fue un escritor, que también pegó, al principio era liberal, pero luego más o menos acató un poco lo que era el movimiento nacional. Y bueno,
había cierta confianza dentro del régimen por su origen liberal, pues escribió El secreto del barba azul y El bosque animado, que José Luis Cuerda hizo una película sobre él. Venceslao Fernández Flores nació en 1885 y en 1898 nació el Szilard, que es un físico que estuvo en el proyecto Manhattan, lo recomendó primero a reunir una carta, aunque luego no quería que se utilizara la bomba atómica. Tiene un cráter lunar y un asteroide, o sea que si lo quieren lo pueden ver en el cielo. En 1904 nace José Finati, escribá de Romaní. Este fue un político, fue embajador en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial de 1941 a 1942 y luego fue alcalde de Madrid de 1952 al 5 de febrero de 1965. O sea, justo antes de que yo naciera, un poquito antes, se fue, que vino Ariel Navarro. Luego en 1908 nace José Luis Salinas, que es un historietista argentino, que bueno, tiene un personaje que hace Coquit. En 1909 nace Joseph L. Mankiewicz, esto fue un cineasta que hizo Eva al desnudo, que consiguió Oscar por eso, Carta a tres esposas, todo sobre Eva, que es un poco Eva al desnudo, y luego Historias de Filadelfia, La condesa descalza. Josep de Santi, el otro director de cine que nació en 1917, era no realista, hizo Arroz amargo. En Farouk I, el rey de Egipto, nació en 1920, fue rey de 1936 a 1952. Leslie Nielsen nació en 1926, es un actor que has visto Aterriza como puedas, Agárralo como puedas, La aventura del Poseidón, esta era la más seria, de las pocas que salen, y luego de la saga de Scary Movie y en Spanish Movie, ¿sabes? Este de pelo blanco, que hace bastante el tonto, la cosa como son, pero bueno, habrá gente que le haga la gracia. Bueno, Nicolás Sánchez Albornoz nace en 1926, el hijo del historiador, de Claudio Sánchez Albornoz. Y si ven la película Los años bárbaros, él es el protagonista, pues es el protagonista de esta película y también era miembro de la Real Academia de la Historia. Manuel Antonio Noriega nace en 1934, este fue un dictador de Argentina, era un agente de la CIA prácticamente, pero se debió de pasar. Fue dictador de 1983 a 89, pero los americanos se cansaron de él, hicieron la operación Caso Justa, invadieron Panamá y le quitaron. Bueno, seguimos con James Vicent, es un cantante y en un cantante pues le llamaban el príncipe negro, porque iba de cuero negro. ¿Y qué nos trae? Pues también muchas marchas. ¡Viva Puluba! ¡Viva Puluba! ¡Chispa, baby! El príncipe negro, iba de negro. ¡Qué marcha tenía! Muy bueno. Bueno, pues seguimos con un actor, 1936 nace Burt Reynolds, que es un actor que sale en bastantes películas, bastante conocido. Sale en Deliverance, que es una película sobre unos que van a un río antes de que haya una presa, una película muy interesante, Los locos de Cannonball. Striptease de Mimur y consiguió la nominación al Oscar de reparto por Boogie Nights, una película sobre uno que quiere ser actor porno, bueno, que era actor porno. Muy curiosa esta película, que está bien. Bueno, pues ya acabamos un poco con los músicos con Sergio Méndez, este también muy conocida, que no... compositor. Pues bueno, lo más importante fue la canción de Jorge Benjor, más que nada, que la popularizó él. Llegaría a tocar esta canción con Black Eyed Peas, el gran grupo que sale todavía moderno de estos, de Yes We Can. Bueno, pues seguimos con nacimientos. En 1947 nace Yukio Hatoyama, que fue el primer ministro de Japón. Pero de 2009 a 2010 duró poco, como cuesta quitar la música, la cosa como... Qué bonita la bossa nova, ¿eh? Bueno, pues seguimos con nacimientos. En 2011 nació Javier Moro, que fue un escritor que obtuvo el premio Planeta por El Imperio del Tú, un escritor español. En 1957 nace Peter Klarsgård, que fue un pintor, bueno, escandalizado un poco por su conducta libertina, lo podemos clasificar un poco de irreverente. Pintó y fotografió a mujeres jóvenes, bueno, por aquí tiene unas pinturas, mujeres en la playa, y esta, pues eso, la niña de la perla, pero un poco punky. Pues bueno, era un poco irreverente desde su punto. Bueno, en 1959 nace David López Zubero, el hermano de Martín, que era nadador, no consiguió tanto como él, pero bueno, consiguió un bronce Moscú en 1980. Por 100 metros mariposa. Bueno, en 1964 nace Sarah Palin, fue una política gobernadora de Alaska que se presentó a la vicepresidencia en 2008, era bastante polémica y tal, con John McCain. Bueno, Damian Lewis nació en 1971, pues si han visto vídeos, pues es el que hace de Bobby Axelrod, uno de los buenos o de los malos, y que estaba casado con Ellen McRoy, que salía en Peaky Blinders. La mujer esta se murió de cáncer, la pobre. Bueno, en 1972 nace Steve McManaman, que jugó con el Madrid del 99 al 2003.
No estaba mal, no jugaba mal. Marieta Oroz conoce en 1978, fue una actriz que consiguió el Goya de Revelación por Barrio, pero luego se la vio muy poco, por pocas cosas más. Vamos acabando con Mati Ulares, que nace en 1980. Fue un actor que también, pues le conozco, si no ha visto Mrs. Doubtfire, pues la señora Doubtfire pues era el niño. Y luego también salió en una serie, pero poco más se la ha visto por ahí, Matthew Lares. También en 1987 nace José Callejón, que es futbolista, y bueno, pues creo que está jugando en el Granada, en segunda división, pero fue futbolista una época del Madrid, 2011 al 2013, luego estuvo en el Nápoles. 1991 y con este acabamos con Nicolás Mirotti, que nació que baloncestista, primero estuvo en el Madrid, luego fue a los Chicago Bulls y acabó y ahora está jugando en el Barça. Bueno, pues nos despedimos con, acuérdense de Martín y que tengan muy buen día, muy buen sábado. Hasta mañana, que le